con una gran campaña por parte de equipos como Chelsea, además de grandes resultados por parte de uno de sus claros perseguidores como potencialmente puede llegar a serlo Arsenal y además de una de las goleadas históricas más representativas que nos ha dejado la Women's Super League, es que arrancamos el análisis y resumen de su jornada número 8. Como siempre, antes que nada, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos este pequeño resumen antes de comenzar, claramente realizando este pequeño espacio en el que los invitamos a que, si están interesados en lo mejor del fútbol internacional, especialmente en el fútbol femenino y las principales competiciones del fútbol europeo específicamente, que las representan como la Liga F o la Women's Super League, los invitamos a que nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, en este caso la plataforma morada o plataforma de YouTube, en la que continuamente a través de la descripción de cada una encontrarán los enlaces a todo el informativo que tratamos de proponer en este pequeño proyecto, además de que también encontrarán nuestras redes sociales en las que poco a poco y continuamente buscaremos desarrollar contenido informativo, respectivamente hablando de todo lo que nos dejan cada una de las grandes jornadas de todas las grandes competiciones del fútbol europeo, además de sus mejores momentos a través de sus protagonistas. Es con ello que ahora sí arrancaríamos el resumen de esta jornada. Como siempre, un pequeño repaso a todo lo que nos dejó esta gran jornada a través de la clasificación y los diferentes resultados que dieron a la conclusión de, respectivamente, hablando de la jornada. Y más adelante, un pequeño vistazo a todo lo que nos dejaron cada uno de estos grandes enfrentamientos para luego, como siempre, un pequeño compendio o nombramiento de las mejores jugadoras, en este caso para la jornada número 8 y su entrenador, además de claramente sus momentos más destacados. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de los resultados que dieron lugar para la jornada número 8 de la Women's Super League, comenzando con el enfrentamiento entre Manchester United y Bristol City, respectivamente Bristol City, Manchester United, el cual culminó con un 2-0. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Liverpool y Brighton and Hove Albion, el cual culminó con un 4-0. Más adelante, Arsenal, West Ham United, culminando con un 3-0. Chelsea 5, Leicester City 2, Aston Villa 1, Everton 2, Manchester City 7, Tottenham Hotspur 0. Para ello, antes de comenzar, también realizando un pequeño repaso a la clasificación para tener en cuenta todo lo que nos dejaron cada uno de estos equipos y cómo se encuentran ahora clasificados a través, obviamente, de algo que mencionábamos muchas veces, como lo es las perspectivas de sus objetivos, teniendo en cuenta su clasificación. Es con ello que, revisando rápidamente los primeros, disculpen, los primeros 5 lugares en la clasificación, encontraríamos a equipos como Chelsea, Arsenal, Manchester City y Manchester United, respectivamente hablando desde el primer lugar con 22 puntos, segundo con 19, tercero con 16 puntos, cuarto con 15 puntos. En los últimos puestos que respectan a la clasificación encontraríamos respectivamente del último al décimo, disculpen, hasta la posición número octava encontraríamos a Bristol City en el puesto decimosegundo con 4 puntos, en el puesto decimoprimero a West Ham United con 4 puntos, en el décimo lugar a Aston Villa con 6 puntos, en el noveno lugar Brighton and Hove Albion con 7 puntos y en el octavo lugar a Everton con 8 puntos. Es con ello que luego de repasar y analizar ciertos resultados y la clasificación, es que pasaríamos a hablar de cada uno de los enfrentamientos que dieron lugar a esta gran jornada, teniendo en cuenta no solo la gran amplitud en el marcador, sino que también ello representa la diferencia de gol, algo que poco a poco en transiciones y en ligas tan cortas puede llegar a transicionar no solo un beneficio a largo plazo, claramente a través no solo de la sucesión de más acciones de gol, sino que ya también ello pueda, disculpe, que ello también pueda llegar a representar un poco más de perspectiva a la hora de cómo desenvolver cada uno de los enfrentamientos.
Es con ello que teniendo en cuenta lo que mencionábamos anteriormente a través de la clasificación y los diferentes resultados, es que ya podríamos desenvolver un pequeño análisis, un pequeño resumen respectivamente de lo que nos dejaron cada una de estos enfrentamientos, específicamente hablando de la conversión de goles, algo bastante significativo y característico, no solo por la clara conversión, sino también algo también bastante definitorio como lo es la mayor cantidad de definiciones y opciones de juego bajo el beneficio del equipo, que ello se traduzca en goles, algo claramente justificable en esta jornada número 8 para muchos equipos, pero que también teniendo en cuenta la clasificación y teniendo en cuenta específicamente que es una liga bastante corta en la cantidad de sus equipos y que muchas veces la diferencia de puntos puede llegar a alargar un poco más la competitividad en ciertos márgenes de clasificación, por ejemplo, las competiciones europeas o también, obviamente, la búsqueda del primer lugar y algo también bastante relevante como lo es el descenso, es que estas aperturas del marcador bastante amplias, como claramente podríamos denominarlo oleadas, es que eh, tendríamos que denominar que bajo este pequeño medio de comunicación, una oleada se establece a través de una finalización del marcador de 3-0 o más, bajo una diferencia de inicial de 3-0, lo denominaríamos una goleada. Tal vez algo bastante discutible, podría ser claramente, algo que también podría llegarnos a eh, interesar su opinión a través de los comentarios, los cuales obviamente están aquí abajo y con mucho gusto trataremos de leerlos y analizarlos en cada uno de sus respectivos momentos. Es con ello que, como mencionábamos, la apertura del marcador continua por parte de algunos equipos representó no solo que establecer un poco más de comodidad en la clasificación, claramente, teniendo en cuenta que muchos rivales como Manchester City, algo que hablaremos más adelante, pueden llegar a ser bastante problemáticos en el desarrollo de su juego y ante rivales en los que tal vez al ser bastante propositivos se puede llegar a tener una apertura contraria del resultado del juego, algo que sufrió Tottenham lastimosamente para el equipo, en este caso específico el equipo londinense, el cual que representó grandes características de juego, diríamos que no fueron suficientes, a lo que puede llegar a ser algo semejante a las características de juego que representaron equipos como Brighton and Hove Albion en su enfrentamiento como local, en su enfrentamiento como visitante ante el Liverpool. La verdad es que las características de juego podrían llegar a evidenciar que no era un mayor candidato bajo la proposición de su rendimiento, de tal vez estar un poco mejor preparado para enfrentar un poco más de un margen competitivo bajo un gran lapso de tiempo, específicamente hablando de Liverpool, el cual teniendo en cuenta sus últimos resultados, ahora mismo con 11 puntos en sus últimos 5 partidos, encontraríamos 2 derrotas, 2 empates y una victoria. La verdad es que el rendimiento, aunque demostró ciertas características de juego bastante beneficiosas para sus jugadoras y que ello al final se tradujo, por ejemplo, en que en los momentos en que puedan llegar a traducirse exponer no solo las grandes definiciones desde atrás y las características de crecimiento por conducciones, sino también un poco más de algo que le ha llegado a faltar bastante a este Liverpool a lo largo de este arranque de temporada, como lo es la soltura al poder generar acciones de juego y que ellas culminen en una finalización. Específicamente con ello tratamos de mencionar que, aunque es común que el equipo pueda llegar a generar una conversión de goles, como una diferencia entre 2-0 o, ¿por qué no, un 3-0? O como pudimos ver en este enfrentamiento, un 4-0. La verdad es que las acciones de goles y las definiciones diríamos que no son bastante traducibles en varias asociaciones de juego o un juego un poco más efectivo a la hora de traducir las conducciones y que ellos simplemente puedan dar rédito a la conversión de gol. Con ello, la verdad es que todas estas características pudieron ser expuestas de forma bastante dinámica en este enfrentamiento ante Brighton and Hove Albion. La verdad es que
la gran labor de, por ejemplo, uno de sus grandes referentes para la consecución de esta goleada fue en Sophie Hall, no solo por ser claramente una de las referentes a la hora de generar finalización en el área rival, sino también a través de estas labores de retroceso y acompañamiento, no solo por las bandas, sino también desde atrás. Por ejemplo, pudieron dar rédito a que este Liverpool pudiera generar asistencias para que asimismo la conversión de goles pueda crecer un poco más en el equipo a través de, por ejemplo, sus extremos, en los que Seri Holland y Shadin Van den Sanden también fueron cruciales para este resultado definitorio que, como mencionábamos anteriormente, enfrentamiento que culminó con un 4-0. La verdad es que eh, será bastante relevante y interesante de poder analizar de qué es capaz este Liverpool ahora mismo en esta temporada. No diríamos que potencialmente una clasificación o una lucha directa entre rivales como Chelsea o Arsenal puedan llegar a serlo la clara obligación de este equipo, pero teniendo en cuenta la representación y lo que ha llegado a elaborar sus últimas temporadas, la verdad es que es bastante prometedor hasta dónde puede llegar el equipo, como mencionábamos anteriormente, tal vez no teniendo que obligarle demasiado a este margen o esta perspectiva de tener que ser claramente a estar a la altura de los equipos anteriormente mencionados como Chelsea y Arsenal, pero que tal vez poco a poco en esta temporada puedan dar un paso más a establecerse de una forma bastante interesante en la clasificación, porque no le puedan dar un poco más de soltura a la idea de encontrarse con un equipo con un rendimiento un poco más prometedor y algo bastante interesante y relevante que muchas veces mencionamos para competiciones como estas, que den rédito a mayor competitividad y que ello al final se traduzca en mayor exposición de esta gran liga. Es con ello que, a través de una gran exposición de juego, también hablaríamos del enfrentamiento entre Everton y Aston Villa. La verdad es que respectivamente el enfrentamiento entre Aston Villa y Everton culminó con un 1-2, como mencionábamos al principio de este análisis. No solo muy relevante específicamente este enfrentamiento por dos equipos bastante necesitados de obtener una victoria bajo uno respectivamente, encontrar una seguidilla de enfrentamientos que le den un mejor rédito a su exposición de juego, como lo es Aston Villa. Muchas veces hemos mencionado que este equipo cuenta con bastantes herramientas de juego bastante cruciales, no solo para la exposición de asimismo el beneficio de sus aficionados al poder contar con un equipo bastante dinámico y que sus jugadoras puedan exponer lo mejor de sí a través de su talento, es que a este Aston Villa en sus últimos 5 enfrentamientos contaba con 3 derrotas y 2 victorias, algo que una potencial victoria ante Everton le pudiera haber dado un poco más de margen y equilibrio a lo que estábamos hablando anteriormente, un poco más de rédito a su traducción por lo que ha llegado a desenvolver en su desarrollo de juego para el arranque de esta temporada, algo que lastimosamente no dio lugar bajo el enfrentamiento en el que se benefició Everton al final, no solo al ser un poco más contundente en sus acciones o en los momentos en los que pudo ser clave la conversión de gol, sino que ello también demostró que esta pequeña falencia continuamente representativa o le puede dar siempre un retroceso a este Aston Villa, como lo es que las pequeñas llegadas signifiquen ampliamente que el equipo tenga que sufrir una conversión de gol o que asimismo el bloque defensivo se vea bastante afectado por las conducciones rivales, algo que pudo llegar a presentarse en varias ocasiones, no solo con la incursión del equipo, específicamente hablando de Everton, bajo las grandes tareas de, por ejemplo, Heather Payne y Nicole Sorensen, sino también que ello permitió un claro dominio por las bandas por parte de Everton, tal vez no bastante desenfocado a ser dominante ante su rival, pero que estableciendo un poco un bloque ofensivo que se posicionara en el medio campo y asimismo las presiones le dieran rápidamente la recuperación en diferentes momentos del campo en el que la apertura por las bandas fuera crucial,
no solo para los adelantamientos, algo crucial para equipos con teniendo en cuenta eh, grandes capacidades, no solo por conducción, sino también en desarrollo de juego asociativo, como las grandes labores que desempeñaron Sarah Holmesgard y su compañera por la banda contraria, eh, Heather Payne, algo que como mencionábamos le dio un poco más de soltura al equipo en poder traducir estas pequeñas acciones al final, acciones de juego que al final, disculpen por la redundancia y la repetición de palabras, al final le tradujeron en acciones de juego y que ellas pudieran ser problemáticas para su rival. Lo demostró, por ejemplo, la acción en la que tuvo lugar un disparo de tiro penal, en el que tal vez la consecución de la finalización no pudo llegar a traducirse de forma directa, pero que al ser bastante problemático para su rival, ello le tradujo al final en 3 puntos. Teniendo en cuenta la clasificación, rápidamente podemos mencionar que Everton en la posición número 8 puede llegar a alejarse un poco de esta idea de ser de uno de los equipos con más problemas a la hora de presentar una lucha por el descenso. Ahora mismo diríamos que potencialmente es el líder de esta clasificación por este principal objetivo como lo es la permanencia. Como mencionábamos anteriormente, la verdad es que al ser una competición tan corta, denominándolo de cierta manera claramente, teniendo solo 12 equipos, la verdad es que las diferencias en puntos y lo que respecta a los objetivos de estas mismas diferencias de puntos clasifican que poco a poco equipos como Everton deben generar continuamente estos enfrentamientos, los cuales le den rédito de una victoria, ya que poco a poco al alejarse o ser podemos denominarlo la cabecilla principal a la hora de su posición en la clasificación, teniendo en cuenta un potencial descenso, le pueden ayudar bastante a lo largo de esta temporada. Una clasificación y teniendo en cuenta los objetivos que poco a poco llegaron a evidenciar que este Manchester United ante Bristol City tenía que generar no solo de vuelta esta ambición y este crecimiento a través del dinamismo y el desarrollo de su juego, algo que no pudimos ver en su enfrentamiento entre Manchester City la jornada pasada bajo el derby de Manchester, cual lastimosamente culminó de la mejor manera posible para este Manchester United. La verdad es que un 1-3 era potencialmente visto, teniendo en cuenta los últimos resultados y las características de juego que puede llegar a representar equipos como Manchester City ante un rival con características de juego bastante ofensivas a través no solo de su planteamiento, sino el desarrollo de su juego. La verdad es que era bastante interesante o lastimosamente se llegó a ejecutar en la jornada pasada que, aunque era un planteamiento bastante interesante por parte del equipo de Mark Skinner, demostró que ante un rival bastante fuerte, en el que básicamente este enfrentamiento demostró una lucha continua de golpe tras golpe, en el que pudiera mantenerse de pie le daría una victoria. Ello al final culminó con una victoria para Manchester City, pero dio la duda de si este Manchester United podría generar un poco más de rendimiento propositivo a lo largo del desarrollo de esta temporada y si puede a lo largo de la misma a través de golpes tan duros como estos, teniendo en cuenta la ambición del equipo. La verdad es que diríamos que es un equipo, un enfrentamiento bastante doloroso para este Manchester United, pero que esperemos puedan darle un poco más de soltura y experiencia para afrontar de la mejor manera posible rivales tan difíciles como Manchester City y una potencial idea de lo que le pueden generar a sí mismos sus claros rivales en la clasificación. Algo que, como mencionábamos al principio de este enfrentamiento entre Bristol City y Manchester United, le dio un poco más de rienda suelta a estas características de juego ofensivo, en las que, por ejemplo, la titularidad de Hinata Miyazawa representa no solo un poco más de solidez y jerarquía a la hora de la descarga del balón, para así mismo generar crecimiento en áreas más adelantadas, algo que muchas veces podría ejemplificarse con la asociación y las mismas facetas de juego en las que Adatun y Katie Sellen
son cruciales en esta medular de este Manchester United, como mencionábamos, un equipo bastante ofensivo teniendo en cuenta sus aspiraciones las temporadas pasadas, los que ahora mismo se nota bastante que este equipo poco a poco puede llegar a generar un poco más de confianza y una nueva proposición de juego al ser bastante clara su característica de ser dominante. Lo mencionamos en su enfrentamiento la jornada pasada ante Manchester City, lo cual ello al final se tradujo en no solo mayor conversión de goles o mayor dinamismo a la hora de la finalización de su enfrentamiento contra Bristol City, sino que ello también evidenció que algo que hemos demostrado, disculpen, algo que ha demostrado el equipo en jornadas y temporadas pasadas, que es claramente bastante versátil a la hora de enfrentar a rivales un poco más necesitados. Lastimosamente para Bristol City, la verdad es que ahora mismo sus puestos de descenso le demuestran como un claro favorito a continuamente jornada tras jornada ser, podríamos denominarlo, desangrado por parte de rivales como Manchester United. Algo que al final pudo desenvolver no solo un poco más de crecimiento del campo y el gran reto que tiene, por ejemplo, las labores de Olivia Clark por la meta de Bristol City, sino también en el bloque defensivo destacaríamos las grandes labores de Naomi Lightsell y más adelante en el medio campo de Kerry Jones. Todas estas características beneficiaron muchas veces que Bristol City pudiera ser un poco más acompañativo en esta idea de Manchester United de ser dominante y tratar de replegarle bastante en muchas zonas del campo a este equipo, algo que al final le tradujo un poco más de soltura, pero que al final lastimosamente no fueron suficientes para estas grandes acciones de juego en las que Nikita Parris muchas veces se ve no solo demostrando lo mejor de su talento, sino que tal vez al tener estas grandes características de juego desarrolladas por muchas jornadas y muchas temporadas en este Manchester United, la verdad es que puede llegar a generar un poco de tendencia de opacar o perder las grandes características de juego que puede llegar a representar esta jugadora, algo que esperemos que a través de este gran talento y estas grandes características puedan llegar a desenvolver lo mejor del equipo, a lo que muchas veces puede llegar a representar las características de juego bajo el beneficio de su exposición y asimismo que ello se traduzca en una victoria bastante contundente ante tu rival. Podríamos decir que es la clara especificación de cómo se enfrentó y cómo se tradujo el enfrentamiento entre Chelsea y Leicester City. La verdad es que digamos que a través de la conversión de goles fue un enfrentamiento bastante entretenido, pero que demostró que a Leicester City no solo es capaz de ser competitivo en muchas zonas del campo, y específicamente ante un rival tan difícil como Chelsea. La verdad es que las labores de ahora mismo el equipo de Leicester City, comandado por Willie Kirk, no solo demostraron soltura en las acciones de juego, sino ser bastante dinámico en las transiciones, teniendo en cuenta la solidez de juego y las características bastante beneficiosas del rendimiento físico de sus jugadoras por parte de Chelsea. La verdad es que estas continuas transiciones de un área a área demostraron que esta Leicester City es capaz de no solo ser problemático, como mencionamos en su enfrentamiento ante Chelsea, sino que también puede generar acciones de goles o pequeños adelantamientos que le permitan no solo la recuperación del balón, sino también un poco más de soltura a la hora de la finalización, algo que al final le dieron rédito de poder generar un poco más de contundencia a la hora de poder generar acciones de gol. Lo demostraron no solo en el disparo por tiro libre, el cual se tradujo en una acción de gol, sino también un poco más de, como mencionamos, soltura al poder generar estas transiciones de juego. Al final, estas características de juego fueron contundentes a la hora de evidenciar la gran labor de Leicester City, mencionando rápidamente, por ejemplo, jugadoras como Yura Rantada, crucial no solo para la apertura del marcador por parte de Leicester City, sino también estos continuos acompañamientos que permiten tener un poco más de sostenibilidad a la hora del rendimiento del juego de este Leicester City, teniendo en cuenta no siendo una jugadora, no solo siendo una jugadora bastante competente en estas acciones de crecimiento en el campo y acompañamiento a la hora de la definición,
La verdad es que Leicester City, al poder ejemplificar un poco más estas características de juego, como mencionábamos, un poco más de soltura a la hora de la finalización y teniendo un poco más de la aparición de jugadoras como la anteriormente mencionada, Julia Rantala o su capitana, Alison Wilson, disculpe, Alison Whelan. La verdad es que el equipo al final no puede no solo llegar a traducir las grandes características de juego en mayor conversión de goles, sino que ello al final le pueda traducir en victorias, puede llegar a ser bastante significativo a lo largo de esta temporada. Por parte de su rival, el cual se llevó la victoria, lastimosamente para Leicester City, la verdad es que las grandes características que poco a poco en su última temporada ha llegado a demostrar Emma Hayes en este Chelsea son sin duda, como mencionábamos al principio, la clara demostración de la ejemplificación del mejor rendimiento de tus jugadoras y que al final ellos no solo den rédito a tu dominio en el campo, sino que esto se traduzca específicamente en ser bastante contundente a la hora de marcar. Específicamente a través de este enfrentamiento pudimos ver este Chelsea bastante dinámico en la asociación de juego, algo de lo que no es nuevo ni ha desarrollado de forma, digámoslo, bastante contundente en este enfrentamiento, sí, pero que al final dan rédito a lo que mencionábamos anteriormente, que en estos pequeños momentos y en estas pequeñas acciones, al ser bastante específico en su labor y ser no solo sistemático al poder generar estos automatismos en diferentes zonas del campo, al final se traducen en la mejor representación de jugadoras como Lauren James, que no solo al ser una pieza fundamental para la conversión de goles, claramente, sino que ella siempre pueda generar esta soltura en el campo, que se puede encontrar lo mejor de esta jugadora. Por ejemplo, lo pudo demostrar en su participación en la anterior Copa Mundial Femenina en la FIFA, en el que al ser esta pieza de acompañamiento y un rol siempre básicamente desmarcado para la asociación de juego y aprovechando cada espacio para sí mismo, en avanzar a través de él y ser contundente a la hora de finalizar, posicionándose de la mejor manera posible para una filtración o un pase que culmine en una acción de gol o disparar desde lejos, dan rédito a las grandes actuaciones que puede llegar a ejemplificar esta gran jugadora si estas características de juego pueden llegar a presentarse y que también demuestran que este Chelsea tiene una gran capacidad de talento a través de sus jugadoras y teniendo en cuenta la gran cantidad de talento que no solo tiene este equipo a través del banquillo, sino esta continua lucha por la titularidad de cada una de sus estrellas. La verdad es que fue un enfrentamiento que demostró que Chelsea era un claro rival, eh, específicamente un rival bastante difícil de destronar ahora mismo en la clasificación. Algo que poco a poco buscará desarrollar equipos como Arsenal. La verdad es que teniendo en cuenta el rendimiento que ha presentado este Arsenal en sus últimos enfrentamientos, es bastante prometedor, no solo en la llegada, podríamos decir, de un poco más de protagonismo de uno de sus claros referentes a la hora de la representación de lo que es este Arsenal a lo largo de sus últimas temporadas, como lo es Ben Mee, y que pueda llegar a aparecer de forma contundente y consistente en enfrentamientos como estos, la verdad es que le da un poco más de esperanza a la afición Conner, no solo de poder llegar a afrontar un poco más de competitividad ante equipos como Chelsea, sino que ello también le permita, ¿por qué no?, destronar a un claro favorito para llevarse esta liga, teniendo en cuenta que es una labor que ya desempeñó temporadas pasadas, recordando que en la temporada 2016, me disculpo si estoy equivocado, tendría que revisarlo, pero tengo entendido que fue esta temporada en el que no solo pudo destronar, como mencionábamos anteriormente, a grandes equipos y bastante difíciles como Chelsea, y que ello también le representara no solo una consecución de un título, sino también un poco más de crecimiento y equilibrio a lo largo de esta competitividad en esta liga. Como mencionábamos, el gran rendimiento de equipos como Chelsea, disculpen, de equipos como Arsenal, representan ahora mismo lo mejor de la liga y un poco más de, como mencionábamos, de obligación o de estar continuamente empujando a este Chelsea, teniendo en cuenta la clasificación y recordando que ahora mismo Chelsea cuenta con 22 puntos y el equipo del que hablábamos ahora, Arsenal,
es su perseguidor más cercano con 19 puntos. La verdad es que la contundencia y la finalización serán cruciales para este Arsenal, para tener claramente esta idea de ser bastante problemático para equipos como Chelsea, claramente, y que al final ellos se traduzcan en el mejor desempeño en el campo, lo cual al final se traduzca en, ¿por qué no?, hasta el final de la consecución de esta temporada, el tener este claro objetivo de poder alzar un título. Algo que, como mencionábamos en este enfrentamiento, las características de juego fueron bastante contundentes al beneficio de jugadoras como Beth Mead, muchas veces orientada a no solo crecer a través de la asociación de juego desde atrás, sino que ello también pueda generar un poco más de estructural, específicamente no generar, no diríamos rápidas acciones de juego, pero sí contundencia en las que desempeñaba este equipo. Con ello, muchas veces en este enfrentamiento ante West Ham United se buscó que, como mencionábamos, Bethany Mead y Kaylin Ford, perdón, eh, no solo estuvieran replegadas hacia adelante y generaran amplitud en el equipo, y que ello claramente obligara a West Ham United a tener que estar y renunciar a demasiados espacios en los que la apertura del juego y un área rival bastante amplia a la hora de las conducciones de juego de las mencionadas anteriormente jugadoras de Arsenal beneficiaron no solo una rápida salida de juego, pero no demasiada, disculpe, no muchas veces fundamentada por el crecimiento de la asociación, el crecimiento bajo la asociación de juego, sino muchas veces a través de ciertas sistematizaciones en diferentes zonas del campo para generar rápidos pases hacia adelante. Es que muchas veces este Arsenal pudo ser bastante contundente en cambios de banda, posicionamientos que permitieran filtraciones hacia adelante y que rápidamente bajo el crecimiento y la velocidad le dieran, por ejemplo, a grandes jugadoras como Bethany Mead la oportunidad de llegar desde atrás a través de una conducción o posicionarse a través de un adelantamiento y que ello permitiera retener el balón, posicionarse y disparar, algo que pudimos ver en este enfrentamiento de West Ham United y que no solo da rédito a la gran campaña y la gran representación de esta jugadora para este equipo, como lo es Bethany Mead en este Arsenal, sino que también, como mencionábamos, que pueda llegar a aparecer de forma tan contundente, de forma tan significativa en estos enfrentamientos, da un poco más de esperanza a tener una mayor cantidad de herramientas para lo que mencionábamos anteriormente, lo que será una lucha bastante difícil de poder destronar a un gran equipo como lo es Chelsea. Algo que no solo buscarán desarrollar a lo largo de esta temporada de este equipo, la verdad es que teniendo en cuenta que uno de los claros candidatos a desempeñar estas características de juego como Manchester City para desencajar goleadas como estas, no solo demuestran que el equipo es bastante competente en sus características de juego, algo que nos mencionaban análisis de jornadas anteriores, sino que también al final que ello se traduzca en la mejor exposición de sus referentes ofensivos, como lo que desempeñó este enfrentamiento de Manchester City ante Tottenham, específicamente bajo la representación de Gabriel Shaw. La verdad es que demuestra que Manchester City por ahora, con un rendimiento en sus últimos 5 partidos de 2 victorias, 2 derrotas y una victoria, la última victoria la goleada ante Tottenham, disculpen, la última victoria antes de ese enfrentamiento de Manchester ante claramente Manchester United, no solo le dan un poco más de rédito a, por ejemplo, que rivales puedan llegar a vencerle, como mencionábamos anteriormente, a través de estas 2 derrotas, una de ellas a través de equipos obviamente jerarquizados y con la obligación de vencer, como Chelsea, y otro con características de juego bastante prometedoras, como lo es Brighton y Hove Albion, demostraron a través no solo la competitividad por las bandas, sino también la asociación de juego y la exposición de tal vez no renunciar al dominio del juego, sino muchas veces tratar de retroceder un poco para que las presiones pudieran llegar
ayudar a la recuperación del balón. Es que muchas veces los rivales de este Manchester City pueden llegar a ser problemáticos para el mismo. Algo que buscó es desarrollar este Tottenham Hotspur en su enfrentamiento ante el Manchester City. La verdad es que estas características de juego, lastimosamente para el equipo londinense, no pudieron llegar a desenvolverse por una gran cantidad de minutos. La verdad es que la apertura del marcador fue crucial, no solo para la determinación del enfrentamiento, claramente algo que no vamos a descubrir el día de hoy, sino que también demostró que tal vez una falencia en el juego aéreo puede llegar a ser un problema bastante amplio a la hora de los objetivos de este equipo. La verdad es que, aunque hemos hablado bastante de este Tottenham Hotspur y que cuenta con grandes características de juego y además lo hemos denominado en varios análisis de jornadas anteriores, un equipo bastante prometedor con lo que puede llegar a representar sus objetivos y el margen de crecimiento de sus jugadoras, algo que lastimosamente puede llegar a opacar goleadas como estas, sí, pero que al final solo dan rédito de poder transicionar ante una competición tan larga como esta y teniendo en cuenta un rival tan difícil como Manchester City, al final lo mejor que te puedes llegar a tener ante goleadas y resultados tan difíciles como estos es tratar de aprender de ellos y entender cómo tu rival fue superior, específicamente a través de la jerarquización y el dominio continuo y constante de eh, la zona del bloque defensivo, en el que Adilla Shaw no solo le presentó bastantes problemas a este equipo, sino que fue bastante contundente a la hora de poder generar movimientos que desarticularan al equipo. Lo pudimos ver en las dos acciones de juego que dieron la apertura rápidamente del marcador y que lo diferenció en los primeros 10 minutos de un 2-0, a lo que al final, como decíamos, determinó bastante el enfrentamiento entre una cadena de choque, como mencionábamos. En estos pequeños adelantamientos y movimientos fue crucial cómo pudo desempeñar sus mejores características de juego, como no es el juego aéreo, sino que también sus pequeños posicionamientos y movimientos le permitieron aprovechar de la mejor manera posible las acciones de gol que pudiera llegar a tener. Al final ellos se tradujo no solo en convertir 3 goles, sino en poder generar adelantamientos que beneficiaron a jugadoras como Laurenheim y Gilroot, perdón, eh, que al final lastimosamente, como mencionábamos, para Tottenham Hotspur significó una derrota, teniendo en cuenta los últimos 5 enfrentamientos por parte de Tottenham Hotspur, con 2 victorias y 3 empates, y ahora esta goleada lastimosamente histórica para la Women's Super League, que tenga que llegar a desenvolverse bajo este Tottenham Hotspur. Esperemos que no signifique un bajón en el rendimiento. La verdad es que muchas veces lo mencionamos, lo mejor que se puede llegar a hacer ante enfrentamientos tan difíciles como estos es poder llegar a desenvolver un borrón y cuenta nueva, aprender lo mejor de tu rival, porque fue crucial esta continua seguidilla de errores y tratar de aprender de ello. Algo que diríamos no solo puede llegar a ejemplificar lo mejor de esta jornada número 8, sino que también varias de la nominación de estas jugadoras se evidencia ejemplificar las mejores características de juego, algo contundente para la nominación en este 11 inicial, sino también, como mencionábamos anteriormente en el enfrentamiento entre Manchester City, el poder, claramente poder, en un enfrentamiento, básicamente en 90 minutos, poder aprender de cuáles son las características de juego que están llegando a funcionar de forma incorrecta y asimismo poder traducirlas de forma dinámica para la representación de una victoria. Es por ello que esta nominación de estas 11 jugadoras en este 11 inicial es claramente bastante definitoria por esta idea. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de este 11 inicial, comenzando por una de las claras guardametas con una de las tareas más difíciles a lo largo de la jornada número 8, como lo fue Courtney Brosnan por parte de Everton, en el encuentro del gran enfrentamiento entre Aston Villa, que tuvo lugar no solo a transiciones de juego en las que claramente a través de la conducción por las bandas de Aston Villa, por ejemplo, a través de jugadoras como Adriana León,
La verdad es que fue bastante difícil para esta jugadora tener esta gran seguidilla de participación o de protagonismo, en las que claramente el rendimiento de Connie Brosman permiten que este Everton pueda llegar a generar una seguidilla de partidos exitosos y que al final ellos se traduzcan en puntos. Será bastante contundente para esta temporada. En el bloque defensivo encontraríamos, comenzando por una de las claras protagonistas de esta goleada de Manchester City ante Tottenham Hotspur, encontraríamos a Leila Ouahabi, no solo ser crucial en los adelantamientos del equipo, al crucial para este Manchester City en el bloque defensivo, sino también estos pequeños acompañamientos muchas veces permitieron que, por ejemplo, Alex Greenwood pudiera sentirse un poco más acompañada en las características de crecimiento en el campo, no siendo continuamente la referencia principal para la salida de juego, sino que también ello se tradujo en mayor rédito a la hora de poder llegar al área rival de forma bastante rápida, algo que al final demostró que poco a poco bajo esta seguidilla de enfrentamientos bastante exitosos para Manchester City han demostrado lo mejor de esta jugadora. Más adelante encontraremos en el bloque defensivo, en la saga defensiva central, a una de las claras jugadoras bastante representativas y que han jerarquizado el gran rendimiento que ha llegado a ejemplificar este Liverpool en estos últimos enfrentamientos. Tal vez no específico bajo una seguidilla de victorias, teniendo en cuenta, como lo mencionábamos anteriormente, este Liverpool en sus últimos 5 enfrentamientos cuenta con 2 derrotas, dos empates y una victoria. No diríamos que es el mejor rendimiento por ahora, pero que tal vez puede llegar a ser un poco engañoso, disculpen, a través de los resultados. La verdad es que el bloque defensivo de este Liverpool ha sido bastante consistente, muchas veces en enfrentamientos tan difíciles como este ante Brighton and Hove Albion, en el que el retroceso para el beneficio de las presiones, algo que mencionábamos más anteriormente, dan mucho rédito a que este Brighton and Hove Albion pueda ser bastante problemático y que la aparición de un bloque defensivo bastante dominante y jerarquizado por parte de jugadoras como Jenna Bunner, al final significan una mejor traducción de juego desde la zona de atrás para al final beneficio de la salida no solo de tus compañeras, sino en los adelantamientos. Algo que también pudo desencajar y desarrollar de forma bastante dinámica por parte de el equipo de Arsenal a través de la participación de eh, discúlpeme, estoy olvidando su nombre, Amanda Ilstedt, disculpen, como claramente una de las jugadoras bastante representativas de su nominación por el gran rendimiento que ha desempeñado en su enfrentamiento ante West Ham United, claramente, pero que también dando rédito a los grandes rendimientos que pudo llegar a desenvolver en enfrentamientos pasados. La verdad, una de los claros ejemplos de en pequeños momentos poder llegar a aparecer y ser contundente, solo al poder finalizar los posicionamientos y pieza fundamental para la salida de juego. La verdad es que a través de esta clara característica que puede llegar a representar a Wanda Ilset en este Arsenal es muchas veces opacar su protagonismo para el beneficio de sus compañeras. Al final dan rédito a grandes victorias por parte del equipo Gunner. Algo que también puede llegar a simplificar la aparición de Yves Perset en este once inicial, no solo una clara referente por las bandas para Chelsea, sino también bastante contundente a la hora de llegar desde atrás para así mismo beneficiarse de estas características para poder finalizar desde áreas en las que, digamos, es bastante difícil para una jugadora promedio, lo que al final se traduce en los grandes rendimientos que ha llegado a demostrar esta jugadora y al final tratamos de nominar en este once inicial. En el medio campo, la verdad es que diríamos que es denominarlo bastante ofensivo, sería quedarnos bastante cortos bajo las características que representan a Kyria Cross por parte de Arsenal y las grandes características que ha llegado a desenvolver en su enfrentamiento ante West Ham United. No solo demostraron ser una jugadora bastante competente, algo que no vamos a descubrir el día de hoy,
pero que también demuestran que estos acompañamientos desde atrás, como mencionábamos en su compañera Amanda Ilsted, son cruciales para este Arsenal y su traducción de juego, y que teniendo piezas fundamentales en cada zona del campo o en cada bloque que represente las características de juego de este Arsenal, al final se traducen en la ejemplificación de lo mejor de este equipo. Es con ello que le mencionábamos en este 11 inicial. Como compañera en el bloque del medio campo encontraríamos a Ayla Chun. La verdad es que no diríamos que fue el enfrentamiento más característico y lo mejor de esta gran jugadora, pero sí demuestra que a través de los pequeños momentos en los que puede llegar a ser definitoria para sus compañeras, eh, es crucial para este Manchester United, no solo en la conversión de goles, sino en estas nuevas características de juego un poco más ofensivas y que requieren no solo mayor cantidad de acompañamientos, sino también de retrocesos por parte de las jugadoras de este Manchester United, y que esta labor poco a poco puede llegar a demostrar mayor rendimiento de esta jugadora, o que poco a poco evidencien que es una jugadora no solo bastante competente a la hora de la asociación del juego y el crecimiento por las bandas, algo de lo que se beneficia muchas veces Leah Galton a través de su compañera. La verdad es que fue una actuación bastante interesante y que demuestra que es una jugadora bastante capaz para las conducciones de juego en zonas más adelantadas de este Manchester United. Más adelante encontraríamos por la zona de las bandas a Lauren James, crucial para la victoria de este Chelsea ante Leicester City, y también que demuestra que la ejemplificación de las mejores jugadas o los mejores momentos en los que puedan exponer lo mejor de tu jugadora pueden llegar a ser contundentes a la hora de marcar un resultado. Lo demostró en este enfrentamiento ante Leicester City, como mencionábamos anteriormente, y que ello al final se tradujera en una victoria solo da rédito a las grandes capacidades técnicas de esta gran jugadora. Por la otra zona de las bandas, en este caso la banda derecha, encontraríamos a Lauren Hem, bastante definitoria su nominación en este once inicial, no solo ser participativa en las conducciones, sino también en esta gran capacidad de jerarquía a la hora de marcar, ser bastante contundente a la hora de la finalización. Al final demuestra no solo ser una jugadora capaz de marcar y asociarse en los momentos más difíciles de un enfrentamiento, sino también continuamente ser una pieza fundamental de por qué este Manchester City buscará estar en lo más alto de la clasificación. Más adelante, con una dominación o denominación bastante similar, es que encontramos a Sophie Holt en este 11 inicial. La verdad es que también una de las piezas fundamentales en las que buscará agarrarse este Liverpool para buscar estar no solo en la búsqueda de continuas victorias, sino la mejor ejemplificación de juego y que ellos se traduzcan en victorias. A través de una jugadora bastante capaz de ser asociativa, lo vemos en su enfrentamiento ante disculpen, lo estoy olvidando, ante Brighton o Hove Albion, disculpen, al poder retroceder y asimismo dar estos pequeños espacios para que sus compañeras puedan generar adelantamientos y asimismo una asistencia para marcar, pero aunque fueron estas características que dieron rédito a una de las piezas fundamentales de este Liverpool, que al final le dan su participación en este once inicial. Con ello culminaríamos con la última referencia ofensiva de este equipo, como lo es Khadija Shaw. La verdad es que el marcar 3 goles no solo da rédito a estas pequeñas características de juego que benefician a esta jugadora, como diríamos, como mencionábamos en su enfrentamiento ante Tottenham Hotspur, no diríamos que fue la jugadora con mayor conducción de juego o mayor dominio o posesión del balón, lo cual no solo da mayor rédito a que pueda llegar a marcar esta gran cantidad de goles, sino que también da rédito a esta gran capacidad de talento en el área rival que tiene esta gran jugadora, al poder convertir de forma bastante dinámica estos pequeños momentos o estas pequeñas acciones en las que tiene lugar su participación. Al final se tradujeron no solo en una goleada para Manchester City y bajo el beneficio del equipo, sino también una clara actuación de lo mejor de esta jugadora.
Como entrenador, bastante difícil de no mencionar la gran labor de Gareth Taylor, no solo en rédito de su victoria en el Derby de Manchester, sino también el poder ejemplificar lo mejor de sus jugadoras, como las características de juego que pudo evidenciar este Manchester City en su enfrentamiento ante Tottenham Hotspur, le dan rédito a sus grandes capacidades técnicas y tácticas, algo que tratamos de nominar en este once inicial. La verdad es que todas ellas grandes jugadoras y que, como mencionábamos al principio de este análisis, bastante cruciales y contundentes a la hora de la determinación del marcador. Lo demuestran estas pequeñas participaciones en las que tuvo lugar cada una de estas jugadoras, como mencionábamos al principio, muchas veces siendo fundamentales para la corrección de las acciones de juego y que ello evidenciara lo mejor del equipo. Es con ello que culminaríamos hablando del momento destacado o específicamente la fotografía destacada de esta jornada, como podría ser bastante difícil de no nominar de nuevo la gran goleada que tuvo lugar por parte del equipo de Manchester City ante Tottenham Hotspur, evidenciando lo mejor de este equipo y siendo un equipo bastante difícil de vencer, no solo por sus grandes características de juego y que, por ejemplo, rivales como lo mencionábamos anteriormente, rivales como Brighton o Hove Albion pudieran llegar a generar victorias de visitante ante un rival tan difícil como Manchester City, solo nos muestran eh, darle un poco más de halago a estos enfrentamientos. La verdad es que lastimosamente para Tottenham Hotspur se encontró a un rival que los momentos en los que encuentra esta jerarquía a través del rendimiento y la proposición específicamente anímica de sus jugadoras, no solo llegando desde una victoria de un derby de Manchester, sino ejemplificando lo mejor de sí mismas. Al final se tradujo lastimosamente, como mencionábamos, en una goleada para el equipo londinense, pero que, como decimos, todavía es una temporada muy larga. Esperemos que este Manchester City poco a poco pueda llegar a desenvolver lo mejor de sus características de juego para ver grandes acciones de juego como las que vimos ante Tottenham Hotspur, y asimismo, como muchas veces mencionamos, de rédito al beneficio de la competitividad en esta gran liga. Es con ello que culminaríamos el directo y el análisis de hoy, de esta análisis de la jornada número 8 de la Women's Super League. La verdad es que no solo ha demostrado que es una liga bastante reñida, sino que está clara consecución de las conversiones de gol, como vimos en el enfrentamiento, en varios enfrentamientos, como el de Bristol City ante Manchester United, Liverpool ante Brighton and Hove Albion, el enfrentamiento entre Arsenal y West Ham United y el enfrentamiento entre Manchester City y Tottenham Hotspur. Todos ellos se tradujeron en una amplia conversión de goles, algo que no solo beneficia al rédito de mayor espectáculo y competitividad a la hora de la demostración de la liga ante el fútbol internacional, algo que al final solo puede llegar a traducirse en mayor interés, sino también un mayor crecimiento competitivo a lo largo de claros bastante relevantes enfrentamientos. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy, como siempre agradeciéndoles y esperando que les haya entretenido. Antes de irnos, continuamente realizaríamos este pequeño espacio en el que los invitamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, específicamente del fútbol femenino, como en competiciones como la Women's Super League o la Liga F, nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales o en las diferentes plataformas en las que subimos contenido, en las que continuamente encontrarán no solo un pequeño espacio informativo de lo que nos dejan cada una de estas grandes jornadas, de estas grandes competiciones, sino un pequeño análisis de lo mejor de cada uno de sus protagonistas, específicamente también de cada uno de sus equipos, claramente, bajo la idea principal de este pequeño medio de comunicación, como es poder no solo generar este pequeño espacio de entretenimiento, sino poder aprender un poco más de este maravilloso deporte. Es con ello que, de nuevo agradeciéndoles por poder ver y pasar con nosotros este pequeño momento de análisis y resumen de esta Women's Super League, me despido. De nuevo, esperando que hayan tenido un día, o estén teniendo un día excelente. Eh, de nuevo me despido, esperando que podamos volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.